Bienvenida a Chic DIY. Si eres principiante y quieres aprender cómo hacer la cadeneta, en la i de información te dejo un vídeo enlazado con el curso básico. Si no, ya sabes que comenzamos siempre a tejerla con un punto deslizado. Intento respetar la anchura del gancho para que la cadeneta no se estreche. Esta parte del gancho se llama varilla. Es importante que la cadeneta la tejamos holgada. Echamos hebra y pasamos por el punto que tenemos en el gancho, y así sucesivamente. Este es el derecho de nuestra cadeneta, y este sería el revés. Pero de esto luego hablaremos. Primero quiero mostrarte cómo contar los puntos. Este primer punto donde estaría enganchado el gancho no lo contamos como punto. La cadeneta hace una forma de V tumbada o de espiga y en el centro justo de esta V introduciríamos el ganchillo y cada uno de los que estoy señalando sería una cadeneta. Para empezar a tejer un proyecto tejeremos tantas cadenetas como indique el patrón. Esta cadeneta se llama cadeneta base. Hay dos formas de trabajar sobre la cadeneta base, por el derecho y por el revés. Te voy a mostrar cómo queda de las dos formas tejido un inicio, tanto por el derecho como por el revés. Aquí estoy tejiendo por el derecho. Para evitar que se gire el tejido, introduzco el ganchillo bajo la lazada superior de la forma en V por el derecho de la cadeneta. Y voy tejiendo tantos puntos bajos como me indique mi cadeneta base. Tejer por el derecho es más común, más fácil, indicado para principiantes y el borde queda más suelto. En esta muestra voy a tejer una primera hilera con puntos bajos, pero por el revés de la cadeneta base. Introduzco el ganchillo bajo el bultito que queda detrás de cada cadeneta. Justo por aquí. Tejer la cadeneta base del revés es menos común, un poco más dificultoso para gente iniciada en el crochet y el borde queda más apretado. Así es como ha quedado tejida del revés. Se ve como más el trenzado de la cadeneta base y en la forma que hemos tejido del derecho queda como media espiga, se ve la media espiga tejida. ¿Cuántas cadenetas necesita mi proyecto? Si sigues un patrón no tienes ningún problema, pero si estás tejiendo algo que necesitas que tenga una medida exacta como una manta o una bufanda, vamos a empezar a tejer la cadeneta base con un ovillo diferente o con uno de los extremos del mismo ovillo. Fijo la última cadeneta con un marcador para que no se me deshaga y con la otra hebra del mismo ovillo o de otro ovillo voy tejiendo puntos bajos o el punto que necesite para mi patrón hasta llegar al marcador. Nunca la medida que tengas de cadeneta será la medida total que tengas cuando tejas la primera hilera, porque el tejido se va extendiendo. Por eso es más fiable que comiences el tejido así cuando buscas una medida exacta. Cuando llego al final de la hilera, voy midiendo y voy viendo si he conseguido la medida que necesito. Si necesito más puntos, retiro el marcador y sigo tejiendo tantas cadenetas como necesite. Si todavía no estoy segura que ya con estas me va a valer, vuelvo a poner el marcador y sigo tejiendo puntos bajos o el punto que esté tejiendo. Vuelvo a llegar al marcador y vuelvo a medir. Y así hasta que consigas la medida que necesitas. Una vez que ya tengo la medida que necesito, retiro el marcador, corto la hebra de la cadeneta base, pongo el marcador en la primera hilera para que no se me deshaga el punto y con ayuda del ganchillo paso el ganchillo por la cadeneta y echo hebra para cerrar el punto.
y estiro para formar un nudo. El único inconveniente de esta técnica es que en lugar de una cola de hilo tendremos que esconder dos, la de inicio y la del final de la cadeneta base. Si te pasa como a mí, que me voy perdiendo contando cadenetas, te recomiendo que las vayas contando de 10 en 10 o de 20 en 20 y marcándolas con un marcador. Así si te pierdes solo tienes que volver al último marcador que has puesto. Si tiendes a apretar la cadeneta de más, te recomiendo que utilices un gancho de un número superior del que necesitas para trabajar con ese hilo. En mi caso esto debería trabajar con un 6, o voy a tejer el resto del tejido con un número 6 y la cadeneta la voy a tejer con un número 7. Tejería la cadeneta con el gancho número 7 y la primera hilera cambiaría el gancho por un número menos, por el gancho del número 6. Cuando tejemos en redondo, por ejemplo para tejer un cuello, normalmente el tejido cuando la cadeneta base es muy larga se tiende a girar. Sacamos el ganchillo y lo introducimos en el primer punto y seguimos tejiendo la cadeneta, tantas cadenetas como te indique el patrón o necesites. Tejeremos una cadeneta más del patrón que vayamos a usar y cerramos con un punto deslizado. Y así quedaría toda la cadeneta del derecho. Y rematamos la hebra inicial para cerrar bien el círculo. Y por último te voy a hablar de la cadeneta de vuelta o de inicio, que en mi caso yo le suelo llamar cadeneta de subida. Es la cadeneta que una vez que hemos terminado la cadeneta base necesitamos para tejer la primera fila o la primera vuelta. El número de cadenetas que necesitaremos dependerá del punto que vayamos a utilizar. En la primera fila las cadenetas de subida serán añadidas al número de la cadeneta base. Un ejemplo en un patrón puede ser que te diga el número de cadenetas más 2. Ese más 2 se refiere al número de cadenetas de subida. Este sería el caso práctico del ejemplo que te acabo de poner. Aquí tengo mi cadeneta base más 2. Comienzo a tejer un medio punto alto en el tercer punto contando desde la aguja. Las cadenetas de subida no importa si se hacen antes o después de girar el tejido, pero hazlo siempre de la misma forma en un mismo proyecto. Aquí he decidido hacerlas antes de girar el tejido y seguiría tejiendo en el siguiente punto un punto alto. Y aquí voy a girar primero el tejido antes de tejer las cadenetas de subida. Por si te estás preguntando si cuentan como un punto los puntos de subida, por regla general sí, excepto en caso del punto bajo, que normalmente no se cuenta como punto. Con el resto de puntos dependerá de lo que nos indique el patrón. Bueno, y hasta aquí el vídeo sobre la cadeneta. Si tienes algún consejito más que darnos, te animo a que lo compartas con la comunidad. Gracias por tu apoyo y gracias por estar ahí.